Se acabó. Se acabó, les llegó la hora. La Corte Penal Internacional abre una investigación sobre crímenes de guerra. ¿Recuerda la guerra de 2014 donde murieron miles? Y no solo esa guerra, sino por la violación sistemática de creer que los seres humanos son objetos y carne de cañón. ¿Serán juzgados realmente los criminales? ¿Pagarán el precio? ¿Qué significa esto justamente el día de hoy? Soy Roberto de la Madrid y este es su programa favorito. Preguntemos ya. La Corte Penal Internacional anuncia la apertura oficial de una investigación contra Israel sobre crímenes de guerra. Hoy confirmo el inicio por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de una investigación sobre la situación en Palestina. La investigación abarcará delitos de competencia de la Corte que presuntamente se han cometido en la situación desde el 13 de junio de 2014, fecha a la que se hace referencia en la remisión de la situación a mi oficina. La investigación cubrirá, entre otros, 3 principales crímenes cometidos presuntamente por el régimen israelí. Los palestinos se unieron a la corte en 2015 justo para presentar la denuncia y sentar en el banquillo de los acusados a las autoridades israelíes. Aunque Israel no reconoce a la corte contempla que los crímenes se cometieron en los territorios palestinos. وبالتالي ما قام به الاحتلال جرائم متواصلة كان يعتقد أنه مع في مغبة مساءلته أمام هذه الجرائم. اليوم هناك وضع حد لذلك، قطع الطريق على الاحتلال لمواصلة هذه الجرائم، وأنا بعتقد الاحتلال سيفكر كثيرا في عملية كيفية مواجهة ما تقوم به المحكمة. ترحب حركة حماس بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني. نعتبر هذا القرار خطوة إلى الأمام على طريق تطبيق العدالة وإحقاق الحق ومعاقبة المجرم الإسرائيلي. La investigación pondrá potencialmente a cientos de israelíes, incluidos soldados y figuras políticas de alto nivel, en riesgo de ser procesados. El periódico Haaretz ha publicado que Israel está nervioso y podría alertar a sus autoridades de que no viajen al extranjero por temor a que los arresten, incluido Benny Gantz, ministro de Defensa. מדינת ישראל נמצאת תחת התקפה הערב. בית הדין הבינלאומי המוטה בהאג קיבל החלטה שהיא תמצית האנטישמיות ותמצית הצביעות. הוא קבע שחיילינו הגיבורים והמוסריים. La Corte Penal Internacional es la primera y única corte internacional permanente con jurisdicción para enjuiciar a personas por los crímenes internacionales de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Desafortunadamente, potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y China no reconocen a la Corte, así como muchísimos países del mundo. Solo los verdes que ve usted aquí, como América Latina y Europa. Y otros más en África, ahí lo puede usted repetir para ver bien exactamente el mapa de los que han firmado el Estatuto de Roma. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias a todos los que nos ven, nos siguen por todas las redes sociales. Gracias siempre a usted es el principal protagonista. Vámonos directo con nuestros invitados. Usted la conoce bien. Filóloga de la Universidad de Sevilla, directora de la revista La Comuna, escritora y articulista. Muchísimas gracias por estar aquí. Carmen Parejo Rendón, gracias.
director de un prestigiado think tank en Europa, referente para Bruselas, análisis aplicado del tejido político mundial, conflictos militares y el rumbo del dinero. Adrián Celaya, director de CAI Center, qué gusto. Carmen, directo contigo. A ver, ¿por qué Israel teme al veredicto de la Corte Penal Internacional? Por favor. Muy buenas, un saludo y muchas gracias. Un honor estar otra vez aquí con ustedes y en este magnífico programa con un equipo tan estupendo. Y bueno, hay que entender que efectivamente una vez más se está poniendo sobre la mesa la realidad de lo que es la entidad sionista de Israel, que efectivamente es un Estado, no podemos evitar que lo sea, pero no es un Estado con las características normales de un país normal, sino es un Estado impostado, incrustado en un territorio que no les pertenece y que lleva ejerciendo la violencia desde el principio de sus días y que además no tiene más remedio que ejercer la violencia para seguir existiendo, puesto que no es algo natural. Entonces, efectivamente, cada vez que se señala a Israel se ve lo que es, y eso es un problema de cara a mantener esa apariencia de Estado normal que participa dentro de la política internacional como uno más. Estas pueden ser las preocupaciones, pero efectivamente aquí siempre hay muchos elementos más que intervienen y hay que entender que ese Estado tan poco natural tiene, por supuesto, unos intereses detrás y unos aliados detrás, como hemos hablado muchísimas veces. Entonces, el miedo es que se les destape lo que son, pero evidentemente creo que siguen contando con balas en la recámara para poder seguir manteniéndose al menos un tiempo más. Gracias, Carmen. Adrián, qué gusto saludarte. Ahora sí, le llegó la hora a las autoridades de Israel. Te pregunto, ¿debe estar nervioso Israel, como dice el periódico Haaretz, o lo que estamos viendo es otro teatro más? Por favor, adelante, Adrián. Bueno, yo creo que sí, que tienen razones objetivas para estar nerviosos, no solo por este hecho. Yo creo que Israel como país, el gobierno de Israel en particular, lleva unos cuantos años muy nervioso por todo lo que está pasando en Asia Occidental y por todo lo que está pasando en el mundo. Recordemos que al final, yo diría que esto que está pasando ahora con la Corte Penal Internacional es simbólicamente muy importante, porque nos está reflejando de alguna forma el cambio de contexto general, ¿no? Un cambio de contexto que se basa en que Israel ha estado como Estado y como proyecto, ha estado fundamentalmente apoyado en un determinado contexto internacional, fundamentalmente en la hegemonía de Estados Unidos y en la particular relación entre Israel y Estados Unidos. Esa hegemonía está siendo cada vez más cuestionada y entonces Israel sabe que en ese contexto su proyecto hegemónico, digamos, tiene los días contados. Y ante esa situación ha mantenido una posición cada vez más nerviosa, cada vez más preocupada y además con una reacción en vez de constructiva, destructiva, en vez de prepararse para ese nuevo futuro, tendiendo puentes con los que hasta ahora han sido enemigos, pues ha adoptado, y hablo del gobierno en particular, del gobierno de Israel, por una estrategia de ruptura, de provocación, de intentar provocar un conflicto que de alguna forma hagan disparar la situación y eviten ellos piensan, eviten ese nuevo contexto que sin duda alguna les perjudica. Bien. Carmen, Linda, le hacía esta pregunta a Adrián porque es muy importante. Es muy curioso que justo este anuncio pasa cuando llega Biden al poder. Antes de Biden, Donald Trump amenazó a la Corte Penal Internacional, ahí me acuerdo a Mike Pompeo, pero ahora parece que Biden trae otra agenda. ¿Está relacionado con esto o no está relacionado con esto? Bueno, primero sí, también en relación con lo que ha dicho el compañero, quería también decir que efectivamente en ese contexto de cambio hegemónico, creo que el hecho de que Israel actúe de esa forma tan virulenta también responde a eso. Necesita seguir siendo importante o seguir siendo un elemento de interés para esas potencias extranjeras, no solamente para Estados Unidos, sino para quien le pueda venir detrás. Entonces creo que también que no me parece tan locura el hecho de que se muestren más violentos en este contexto. Y volviendo al tema de la administración Biden desde que ha llegado al poder ha dicho, bueno, la primera declaración de Biden
dijo algunas cosas, la mayoría no se han cumplido, no dijo otras, que esas son las interesantes porque son las que ha ido llevando a cabo. Entonces es muy difícil saber a qué está jugando la administración Biden, porque si algo tenía de positivo Trump es que lo contaba todo, digamos, ¿no? En cambio, la administración Biden es una administración más como la Obama, donde las estrategias son más civilinas, donde realmente sí que se hace más trabajo de despacho, se buscan más alianzas, se refuerzan otros elementos. Yo no creo que Biden vaya a tener una postura muy diferente a Trump con respecto a cuál es su relación con la entidad sionista, porque es algo que está intrínseco al poder en Estados Unidos, no solamente a un candidato o a otro, pero sí creo que puede que cambien algunas estrategias. Y en ese sentido sí que creo que van a intentar reforzar a nivel internacional esas alianzas, y no solamente desde una perspectiva a lo mejor militar y armada directa, a lo mejor asumiendo determinados tribunales internacionales, pero intentando cooptarlos como han hecho habitualmente, porque hay que entender que todas las instituciones que son de carácter internacional, en ellas lo que se ve, lo que se manifiesta son los elementos de poder que ya también se dan fuera de esas instituciones. O sea, en la ONU, por ejemplo, quien manda o no manda, al final es quien manda o no manda en el mundo. No es que la institución en sí tenga una capacidad fuera de la realidad geopolítica que exista. Entonces creo que no va a cambiar en realidad la actitud con respecto a las relaciones entre Estados Unidos y la entidad sionista, porque es que es su gran baza en la zona, y menos en este momento, pero sí a lo mejor cambian determinadas estrategias con respecto a cuál es la participación de Estados Unidos en tribunales internacionales o en instituciones de carácter internacional o otros foros. Bien. Porque es la tradición también del Partido Demócrata, que es más propio y más cercano a hacer ese tipo de política. Por eso preguntaba si esto podría ser un teatro. Adrián, yo me acuerdo, aquí cubrimos 24 horas esta guerra demoledora del 2014, y me acuerdo que cuando era vicepresidente Joe Biden, Hillary Clinton y Obama jugaron a regañar y a reñir a Netanyahu, y le decía, ya, por favor. De hecho, fue una llamada muy severa de Hillary Clinton contra Netanyahu, y decir, ya para esa masacre contra Gaza. Pero lo que hemos visto, y como lo explica Carmen, pues es un poco de teatro. Yo te vuelvo a preguntar, Adrián, ¿hay alguna relación de la llegada de Biden y ahora la Corte abre curiosamente la investigación contra Israel, considerando que además Biden se tardó muchísimo en hablar con Netanyahu cuando asumió el poder? Lo ha ignorado al mostrar su interés, por ejemplo, por el acuerdo con Irán, lo ha ignorado en varias cosas. ¿Tiene que ver lo de la Corte con este juego geopolítico? Bueno, yo no tengo información como para decir o como para asegurar que efectivamente esa relación existe. La capacidad de incidencia directa de Estados Unidos en la Corte Penal Internacional es limitada, precisamente porque no son miembros de la Corte Penal Internacional, aunque indirectamente tienen también capacidad de influencia, desde luego. Sí parece que deberíamos esperar de la administración Biden un cambio de la relación, al menos a corto plazo, y sobre todo desde el punto de vista externo, de la relación con Israel, ¿no? Así como en el periodo de Donald Trump ha sido una continua sucesión de gestos a favor de Israel, mientras que desde el punto de vista militar las medidas que se tomaban con respecto a los países del entorno, Siria, Irak, etcétera, eran objetivamente contrarias a los intereses estratégicos de Israel. En el periodo Obama casi de alguna forma nos encontrábamos con lo contrario, y todos estamos esperando casi una repetición de lo que sucedió en el periodo Obama, es decir, un alejamiento de Israel, al menos en las políticas de gesto, aunque será efectivamente muy difícil que en el fondo se produzca a corto plazo un distanciamiento claro de los intereses del gobierno de Israel. Pero el mundo está cambiando muy rápidamente, y a Estados Unidos cada vez le cuesta más ese apoyo al gobierno de Israel. Una cosa es apoyar al gobierno de Israel cuando eres claramente la potencia hegemónica en el mundo y nadie lo pone en duda, y otra cosa que es que a medida que esa capacidad, esa hegemonía se va poniendo en cuestión, ese apoyo extraordinario al gobierno de Israel llama cada vez más la atención y tiene un coste estratégico cada vez mayor. Bien, las contradicciones que pues a veces señala otra cosa, ¿no? Donald Trump
amenazó a los jueces de la Corte Penal Internacional, creo que le canceló la visa a unos para que no pudieran entrar a Nueva York, a la sede de la ONU. Y Joe Biden y su grupo, recuerdo hace mucho tiempo, decía, si no existiera Israel, entonces deberíamos de crear Israel, dijo, para defender nuestros intereses en Oriente Medio. Carmen, ¿cuáles son los crímenes más importantes por los que se juzgaría a Israel en esta investigación? Bueno, como bien se ha indicado también en la presentación, se centra fundamentalmente en lo ocurrido tras el 12 o el 13 de junio de 2014. Recordemos un poco, en el 12 de junio fueron asesinados 3 jóvenes israelíes y la entidad sionista culpó a Hamás de estos crímenes. Hamás rechazó esa acusación, pero a raíz de eso inició una ofensiva a partir del 13 de junio donde hicieron una redada masiva, detuvieron a miles de personas, y en julio de ese año se inicia la operación Margen Protector, que es donde sobre todo se ve la diferencia y la desigualdad que hay con respecto a ese teórico conflicto entre dos partes supuestamente iguales que no lo son. En esa operación, por ejemplo, se habla de 2.205 palestinos muertos y 71 israelíes, y de esos 2.200 palestinos, 1.500 eran civiles. De los 1.500 civiles, 538 eran menores de edad, niños, y por la parte israelí eran 71 y solo 6 eran civiles. Es decir, se ve claramente que el objetivo de la entidad sionista iba contra la población civil fundamentalmente. Esto sería un elemento de peso para una vulneración de derechos humanos, porque no estaría recogido dentro de ningún tipo de acción de guerra. Después también están todos los ataques que ha habido contra las marchas del retorno, que recordemos son unas protestas que se van realizando desde 2018, que de hecho piden la vuelta de los palestinos que han tenido que exiliarse debido a la invasión y agresión constante de Israel, que también cuenta con múltiples heridos y más de 200 muertos, incluidos periodistas. O sea, estamos viendo que desde el 2014 no han parado las agresiones. Hay varios momentos que son destacados y destacables, pero realmente ha sido una constante y además una desigualdad más que evidente, que no se acoge a ningún principio de legalidad internacional con respecto incluso al conflicto armado. Entonces, que son muchos elementos. Efectivamente, hay que también tener en cuenta que dentro de la entidad sionista tienen sus propios problemas. También Netanyahu está pendiente de un juicio por corrupción, que va a ser pospuesto a las elecciones, que son además ahora a final de marzo. Entonces estamos viendo cómo se está creando un entorno donde personas que están muy relacionadas con la campaña, como por ejemplo el actual aliado de gobierno, que sería Benny Gantz, está señalado directamente como jefe del ejército que era en este momento. Estamos viendo todos esos elementos donde no es que se esté denunciando una actividad que ocurrió hace tiempo, sino que tiene una actualidad y que se manifiesta en conflictos del presente, como son incluso las propias elecciones, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que se está acusando a los que actualmente gobiernan en la entidad sionista de ser responsables de crímenes de guerra. Es algo muy, muy gordo. Gracias. Adrián, pues una vez que acabe el caso y se emita orden de arresto a los criminales, ¿qué puede pasar si simplemente los culpables no salen de donde viven y ya está? Nadie los puede arrestar porque, bueno, pues no lo reconoce Israel a la Corte. Dame tu pronóstico. ¿Cuántos años se tardará esto y qué porcentaje crees tú hay de que realmente se castigue a Israel? Y creo que también la jueza, muy valiente, anunció que iba a checar las dos partes, iba a investigar las dos partes. Por favor. Bueno, vamos a ver. En principio, efectivamente, como vosotros habéis dicho, Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, no está obligada a ejecutar sus decisiones. Esto significa que, en principio, mientras estas personas se mantengan dentro de Israel no tiene por qué entregarles a la Corte Penal Internacional. En esto que trayectoria puede, independientemente de esto, las decisiones de esta Corte tendrían evidentemente un impacto de imagen. Y eso es muy importante en sí mismo para Israel. El que esas personas en concreto vayan a sufrir algún tipo de castigo finalmente, pues va a depender del contexto político. Es decir, de que en cuánto tiempo puede mantener Israel esa situación
de enfrentamiento, digamos, diplomático, estratégico con la mitad del mundo, vamos a decir, o con el 80% del mundo, ¿no? Entonces, como ya he dicho antes, esa situación está cambiando muy rápidamente y de aquí a pocos años Israel se puede encontrar en una situación de debilidad creciente que, como les ha pasado a otros países, pues esa debilidad política acabe obligándoles a entregar a personas reclamadas por la Corte Penal Internacional. Eso ha sucedido en otros países también, que durante un cierto tiempo han protegido a toda costa a estas personas hasta que, como consecuencia de la presión diplomática, de la creciente debilidad en sus relaciones externas, pues han acabado haciendo entrega de estas personas. Entonces no hay que descartar esto en este momento. Sabemos que es imposible que suceda, pero ya digo, el contexto diplomático y geopolítico está cambiando tan rápido que todo es posible dentro de 5 años, por ejemplo. Qué bien lo analizas. Yo te pregunto, Carmen, ¿no es grave desde el punto de vista, a propósito del tema, no es grave desde el punto de vista político, humano, ético, histórico, que muchos países no hayan firmado o ratificado el Estatuto de Roma y desconozcan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional? Bueno, yo creo que en este caso hay que entender precisamente lo que estábamos hablando, los contextos geopolíticos internacionales y cómo el mundo ahora se está equilibrando un poco, pero hasta hace muy poco era una sola potencia hegemónica quien estaba controlando el devenir general del planeta. Entonces, yo creo que esto va a ir cambiando, que los tribunales internacionales van a ganar más peso mientras más se democraticen las relaciones internacionales. Pero aunque estamos en un momento donde estamos viendo que hay un cambio en esa dirección, y eso va a favorecer además que incluso este tipo de tribunales sean más útiles, porque, por ejemplo, lo que estábamos hablando, en plan, si un país no lo firma, pueden proteger a alguien. Bueno, pues este contexto yo creo que cambiaría en un mundo donde las relaciones internacionales fueran más democráticas y, en ese sentido, todo tribunal o institución internacional verdaderamente fuese internacional y no fuese una herramienta que utilicen los poderosos contra los más débiles. Entonces, creo que hay que entender que el desarrollo de todas estas instituciones ha estado muy marcado y siempre lo estará por cuáles sean las relaciones internacionales. En este contexto de cambio, muy probablemente también cambien ese tipo de instituciones o ese tipo de organismos y probablemente también veamos que sean más útiles y más eficaces para sus comedidos. Y creo que esto es algo positivo y que lo va a demarcar el cambio en el paradigma internacional y no tanto cambios internos de esos organismos o cambios internos de un país determinado o de otro, sino más bien un cambio de las relaciones. Esto yo creo que es lo fundamental, es algo que estamos viviendo, es algo que también va a poner, como bien había dicho el compañero, también va a poner sobre la mesa elementos como la propia entidad sionista. O sea, hay muchos elementos que actualmente vivimos con naturalidad que creo que van a verse modificados precisamente por estos cambios que se están dando en las relaciones internacionales y que va a afectar, por supuesto, a todo tipo de instituciones, tribunales y demás. Carmen, muchísimas gracias. Adrián, rapidísimo, tú lo mencionaste y es creo que importante porque dices la imagen y las empresas viven de imagen. ¿Qué impacto tendría para todas las empresas israelíes en Europa que gobiernan parte de la economía o al revés? ¿Qué harían las empresas o los corporativos israelíes para presionar que no pase esto? Rapidísimo, Adrián. Bueno, yo creo que esto sería, en su caso, simplemente un plus, es decir, un punto añadido más sobre un deterioro de imagen continuo del gobierno de Israel durante muchos años. No creo que en sí mismo fuera algo definitivo desde el punto de vista de la presencia económica de Israel en el mundo. Sería un paso añadido más, pero no nos podemos olvidar de que nos encontramos en un contexto continuado pues, de agresiones injustificadas, de provocaciones, etcétera, que han ido deteriorando progresivamente la imagen de Israel en el mundo. No es un hecho aislado que creo yo que por sí vaya a ser determinante. Abrazos, Adrián, gracias. Abrazos, Carmen, gracias. Gracias a los dos. Cierra la semana tensa. Israel informa que tiene ya una lista de sitios nucleares iraníes donde podría atacar. Irán da nuevos ultimátums sobre el acuerdo nuclear. Biden no da señales claras de arreglar las cosas. Europa en su inmovilidad, como siempre. Mientras, las bases de Estados Unidos en alerta máxima por los cohetes que le han caído últimamente y las milicias en Irak y Siria también listas ante los bombardeos de Estados Unidos. Como le informamos, el Papa vendría a la región en medio de toda esta tensión. Ya llegó el Papa Francisco, aterrizó en el país vecino Irak
visita la iglesia donde los terroristas de Daesh hicieron una matanza de cristianos, visita Mosul, que fue un panal de terroristas, muerte y decapitaciones. Hasta este momento no ha pasado nada y esperemos que no pase, porque si llegara a pasar, esto se convertiría en un campo de fuego. Estaremos pendientes y atentos. Buenas noches.